Aaron estaba en problemas. No tenía dinero, ni trabajo, ni marido y tenía 3 hijos pequeños. La vida es difícil cuando eres una madre soltera. Pero Aaron amaba a su joven familia y quería hacer sus vidas felices y cómodas. Día tras día, leía los periódicos locales y buscaba trabajo. Pero cada llamada telefónica y cada entrevista terminaban sin éxito. Era hora de intentar algo nuevo. Aaron visitó a su abogado, Ed Masry. «Soy inteligente, trabajadora y haré cualquier cosa», le dijo. «Por favor, deme un trabajo». Era una forma extraña de encontrar empleo, pero Aaron hizo lo que tenía que hacer. Quería ser una buena persona y una buena madre. Aaron no era como los demás trabajadores de oficina. No siempre hablaba con cortesía. No usaba trajes oscuros y expresaba sus opiniones sin miedo. Trabajaba duro, organizando documentos en montones y cajas todos los días. Pero ese trabajo era aburrido para una mujer tan inteligente como ella. Pronto empezó a leer algunas de las cartas que había entre los documentos legales para hacer sus días más interesantes. Aaron era una trabajadora cuidadosa y quería hacer bien su trabajo. Un día encontró documentos médicos de algunas personas en la misma caja donde estaban los documentos de sus casas. Eso era extraño. ¿Por qué están juntos?, pensó. Quizás haya un error. Comenzó a revisar la gran caja de documentos, página por página. Parecía que una gran compañía eléctrica, Pacific Gas and Electric Company, PGE, quería comprar cientos de casas en el pequeño pueblo de Hinckley, cerca de su estación eléctrica. ¿Pero por qué? Y más importante aún, ¿por qué estaban los historiales médicos de los propietarios en las mismas cajas? Era un misterio. Aaron no pudo dormir esa noche. Estaba preocupada. ¿Quería PG&E ocultar algo? ¿Estaban seguros los habitantes de Hinckley? Aaron ya era una mujer ocupada con sus propios problemas. Tenía poco tiempo para preocuparse por otras personas, pero en el fondo sentía que algo estaba mal. ¿Podría resolver el misterio? Necesitaba más información. Al día siguiente habló con su jefe, Ed. Con su ayuda, Aaron comenzó a examinar los documentos más detenidamente. Descubrió cada vez más documentos extraños en la caja de Hinckley. Se dio cuenta de que existía un problema serio. Amaba a su familia y quería pasar más tiempo con ella. Quería ver crecer a sus hijos. Pero la gente de Hinckley estaba muy enferma y solo Aaron lo sabía. Quería ayudar, así que decidió valientemente resolver sola el misterio de Hinckley. Aaron visitó a las personas de Hinckley y habló con ellas sobre PG&E, sus casas y su salud. Quería descubrir la verdad. Aaron no era abogada. Era amable e interesante, y a la gente de Hinckley le gustaba hablar con ella. Le dijeron que PG&E era una buena empresa. Hacía que el agua fuera segura, pagaba las pruebas médicas del hospital y ofrecía buenos empleos. Pero Aaron no estaba tan segura. Aaron siempre conseguía lo que quería,
ahora necesitaba ayuda e información. Trabajaba sola, pero eso no la detuvo. Llamó y visitó a científicos, médicos y abogados. Habló con cualquiera que pudiera ayudarla y trabajó duro cada día. Finalmente, obtuvo la información que realmente necesitaba. PGIe estaba contaminando el agua cerca de Hinckley. PGIe es una de las compañías más grandes de Estados Unidos y la gente la apreciaba y confiaba en ella. Pero Aaron descubrió que la empresa mentía. El agua es segura, decían, pero la estaban contaminando. Aaron no era importante, famosa ni rica. Ni siquiera era abogada. Sin embargo, decidió luchar contra PGIe por la gente de Hinckley. Sabía que tenía que ayudar de todas las maneras posibles. ¿Cuántas personas habían sido envenenadas en Hinckley? ¿Estaba alguien en peligro? Aaron regresó al pueblo para averiguarlo. Ahora la gente la conocía. Confiaban en ella y hablaban sinceramente sobre sus problemas de salud. Cientos de personas en Hinckley sufrían enfermedades terribles y algunas estaban muriendo. Mientras escuchaba los enormes problemas y preocupaciones de esas personas, Aaron se enfurecía cada vez más. PGIe sabía que estaba matando personas. Era costoso limpiar el agua de su estación eléctrica. Así que el agua contaminada terminaba en el río y en el suministro de agua potable de Hinckley. Ahora la empresa quería comprar las casas y mantener el secreto. No estaba preocupada por las personas que enfermaban. Estaba preocupada por las posibles indemnizaciones que tendría que pagarles. El dinero también era un gran problema para Ed Masry. En ese momento, él sabía que el trabajo de Aaron era importante. Pero los abogados solo cobran cuando ganan. Era casi imposible que un pequeño bufete local venciera a PGIe. Ed tenía miedo, pero también era un hombre valiente. Confiaba en Aaron y el valor y el esfuerzo de ella los ayudaron a superar los momentos más difíciles. Desde el principio hasta el final, el trabajo de Aaron para la gente de Hinckley tomó más de 5 años. Durante ese largo y difícil período, Aaron y Ed formaron un gran equipo. A medida que Aaron hablaba con distintas personas de Hinckley, su nombre y su rostro se hicieron famosos en el pueblo. Sin embargo, tenía que ser cuidadosa. No quería que PGIe descubriera lo que estaba haciendo. A medida que más personas contaban sus historias, Aaron obtenía la información necesaria. Trabajaba cada vez más horas. Además, todavía tenía una familia que cuidar. Su cuerpo y su mente estaban cansados. Pero sabía que era importante actuar rápidamente. Finalmente, llegó el momento de enfrentarse a PGIe. Aaron y Ed enviaron 634 notificaciones de demandas desde su pequeña oficina hasta las grandes y lujosas oficinas de PGIe. Fue un acto valiente, pero era una locura. PGIe era un enemigo peligroso. ¿Sería ese el fin del despacho de Ed? Cuando PGIe recibió las notificaciones de las demandas, sus abogados comprendieron inmediatamente el peligro.
Las personas enfermas de Hinckley exigían una gran cantidad de dinero a la empresa. Se incorporaron más abogados a ambos lados. Las demandas eran demasiado grandes para Aaron y Ed solos. Pero Aaron siguió trabajando en ellas. Los habitantes de Hinckley ya eran sus amigos. Los quería de verdad y conocía mejor que nadie sus vidas y sus problemas. Por eso, Aaron, Ed y los abogados de otras firmas trabajaron juntos para hacer todo lo posible por la gente de Hinckley. Después de meses de arduo trabajo, importantes abogados con trajes costosos llenaron una pequeña sala de audiencias. Los directivos de P, G y E permanecían sentados en silencio, intentando no parecer preocupados. Aaron estaba nerviosa y emocionada. Pensó en sus amigos de Hinckley y recordó los largos años de esfuerzo que había dejado atrás. Mientras el juez pronunciaba sus palabras finales, ella escuchó en silencio. P.G. y E. tuvo que pagar $333 millones a los habitantes de Hinckley. Era la mayor cantidad de dinero concedida en un caso de este tipo en la historia de Estados Unidos. Eso también dio esperanza a otras personas comunes y a pequeños bufetes de abogados. Y cuando P.G. y E. dejó de contaminar el agua de Hinckley, se salvaron cientos de vidas. Después de su lucha contra P.G. y E., Aaron y Ed tenían suficiente dinero para dejar de trabajar para siempre. Pero hoy, Aaron sigue trabajando para la oficina de Ed. No es abogada. Siempre le gustó hacer las cosas a su manera, y eso no ha cambiado. Pero su salud, su familia y la gente de Hinckley son más importantes. Hoy trabaja para otras personas comunes que luchan contra grandes empresas. Su valentía y su arduo trabajo continúan ayudando a las personas y salvando vidas.